Buenos días, nosotros somos el grupo número 2, integrado por Brian Alcón, Sergio Loza, Rafael Arraya y Lucía Romero. A nosotros nos tocó exponer el capítulo 26, que es ayudar a que las personas desarrollen autocontrol. Las causas por las cuales se da el autocontrol se dividen en dos, que son problemas relacionados con excesos comportamentales. Esto es cuando una conducta se hace con demasiada frecuencia. Esto puede ser reforzar inmediatamente o castigar con demora un comportamiento. Básicamente la persona, el sujeto, siempre va a preferir la, el reforzador inmediato sin tomar en cuenta las consecuencias que puede causar una una mentira que puede ser un castigo posterior. Luego está lo que son los reforzadores inmediatos frente a castigos menores con efecto acumulativo, que este es cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona come muchos dulces, no se va a preocupar en los daños que le puede producir el colesterol, sino va a preferir el reforzador inmediato, que es el placer de los dulces. Luego está lo que son los reforzadores inmediatos de conductas problemáticas frente a reforzadores diferidos de conductas alternativas deseables. Que es cuando hay dos posibilidades, dos opciones de realizar una conducta y ambas te pueden producir satisfacción o te pueden favorecer, pero siempre uno va a preferir la conducta o el reforzador inmediato, no el que se va a dar posteriormente. Por otro lado están los problemas relacionados con carencias comportamentales, que estas son las conductas que hace falta, que no son muy frecuentes, las cuales no se hacen muy todos los días. Estas se dividen en tres, que son pequeños castigos inmediatos o refuerzos acumuladamente significativos del comportamiento. Que esto, por ejemplo, cuando una persona hace deporte o va al gimnasio, el reforzador va a ser inmediato, pero este sí o sí se tiene que acumular para que dé un resultado. Pero el reforzador inmediato es negativo. Luego están los pequeños castigos inmediatos si se produce el comportamiento, o castigos mayores pero improbables si no se produce. Esto es también un ejemplo es en los deportistas que, por ejemplo, un jugador de frontón, lo correcto sería que use lentes de protección, pero como es incómodo, decide no hacerlo, sin importar que pueda pasar algo mal. Finalmente están los pequeños castigos inmediatos si se produce comportamiento o castigos mayores diferidos si no se produce. Que esto se puede ver cuando en el uso de hilo dental, que no, la mayoría no lo hace porque tal vez le causa un castigo inmediato, un pequeño castigo que es dolor de encías, eso. Entonces, pero ahí se olvidan de lo que puede causar no limpiarse, que ya puede ser un daño más profundo. Entonces, lamentablemente en todas estas circunstancias predomina el efecto de las consecuencias inmediatas. Ya. Un modelo de autocontrol se va a dividir en dos partes. La primera parte es que va a exigir una especificación clara de la carencia en términos que la conducta tiene que ser controlada. La segunda va a requerir que se apliquen las técnicas comportamentales para poder manipular el problema. El modelo de autocontrol consiste en aumentar la probabilidad de que otro acontecimiento suceda. Es decir, aplicar las técnicas del cambio comportamental para que se pueda resolver el problema. Las personas tienen que organizarse de tal manera logre controlar su propia conducta. Es decir, por ejemplo, en otros capítulos anteriores
la persona emitía la conducta a controlar, en tanto que las conductas controladas consisten en presentar las claves y aplicar las consecuencias que eran emitidas por otras personas. Es decir, en situación del autocontrol, un comportamiento de la persona gobierna otro comportamiento de la misma persona, con lo cual el término que controla la conducta será controlado. Ahora vamos a ver las fases de un programa de autocontrol. Primero vamos a comenzar especificando el problema y establecer los objetivos. Se trata de especificar el problema en términos cuantitativos, o sea, exactos y claros. Luego poner los objetivos por escrito y listar las evidencias del éxito que va a tener el objetivo alcanzado. Esto se logra solo teniendo una clara idea del problema. Luego necesitamos listar las conductas necesarias para alcanzar dicho objetivo. En la segunda fase vamos a buscar que el sujeto se comprometa con el cambio. Esto se logra verbalizando, que el sujeto verbalice claramente cuál es su compromiso o que muestre alguna evidencia clara de que se ha comprometido. Que el sujeto conozca técnicas para lograr su objetivo y que logre mantener una alta probabilidad de éxito. Para lograr esto, tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, listar los beneficios de cambiar la conducta que desea, luego reorganizar el entorno para que favorezcan la probabilidad de éxito, luego que invierta tiempo y energía en planificar el proyecto, que no lo haga así de forma improvisada. Luego, preparar afirmaciones que refuercen el compromiso del sujeto, o sea, que el sujeto esté consciente de lo que va a ganar. Para cuando se desanime pueda recordar esto. Y luego, que planee formas de enfrentarse a la tentación de abandonar la conducta, que no lo sorprendan y que eso va a minimizar la probabilidad de recaída y aumentar la probabilidad de éxito. Luego, en la tercera parte, tenemos registrar los datos y establecer las causas del problema. Este ya es un trato mucho más completo del problema de la conducta y se comienza registrando dónde ocurre la conducta, el lugar y el contexto en el que ocurre. Todo esto es importante. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, también se tiene que registrar los pensamientos, deseos y necesidades que surgen en el momento de realizar tal conducta. También es muy aconsejable construir gráficas, ponerlas en lugares visibles para que sirvan de motivadores y luego en estos registros que se realizan de la conducta, descubrir cuáles son los acontecimientos que refuerzan, cuáles son los estímulos que sirven de discriminativos, qué antecede a la conducta y cuáles son las consecuencias que siguen a la conducta o la falta de consecuencias. Todo esto nos sirve para lograr el objetivo y cambiar la conducta no deseada. Y a partir de esto ya se diseña y se aplica un programa de tratamiento que el sujeto puede realizar por sí mismo, si se hace adecuadamente. Por ejemplo, se comienza controlando los antecedentes. Esto se logra, esto se utiliza para conseguir comportamientos específicos en una, y tener consecuencias concretas ante la conducta no deseada. Por ejemplo, el sujeto tiene que tener las instrucciones claras, tiene que tener pautas, normas y objetivos específicos muy claros. Luego, por ejemplo, otra técnica es el modelado. El sujeto puede observar la conducta de otra persona que la hace bien y de esa forma la adquiere para sí mismo. Otra forma es que el terapeuta guíe físicamente al sujeto en la conducta que desea realizar o cambiar. Otra es que el entorno inmediato se reorganice. Esto es conociendo, por ejemplo, en la fase anterior, todo lo que antecede a la conducta. De esta forma se reorganiza el ambiente para que facilite la conducta deseada o el ambiente mismo impida la conducta no deseada. Otra forma es que el sujeto se rodee de personas distintas. Esto también tiene que ver con el ambiente. Pueden ser personas que favorezcan una conducta deseada o que impidan la no deseada. Otra es modificar el horario para favorecer la conducta. Por ejemplo, si queremos sacar a pasear al perro, hay que evitar que el horario interfiera con otras actividades importantes y que además se puede añadir una recompensa después de lograrlo. Otro factor sería introducir variables motivadoras que refuercen o que impidan las conductas inadaptativas. Es como en el ejemplo anterior, dar un premio después de la conducta deseada o un castigo a partir de la falta de la conducta. Otro sería organizar el comportamiento
Esto se logra conociendo claramente el objetivo. Para esto se necesita la planificación anterior paso a paso, realizada con objetivos muy claros. Y se logra comenzando siempre de lo simple a lo complejo. Es como cuando aprendemos, por ejemplo, a tocar música. Se comienza con las piezas más simples y se avanza a las complejas. Otro método sería el moldeado. Es similar al anterior, pero aquí se comienza de lo fácil a lo difícil, progresivamente y mediante etapas. Y por último, hay que considerar el gasto de energía al realizar las conductas, porque el esfuerzo necesario es un factor muy importante al momento de elegir o no realizar cierta conducta. Entonces, si se desea, por ejemplo, disminuir una conducta, por ejemplo, tomar menos café, se puede conseguir esto de forma que el café se coloque al fondo de la alacena y el sujeto requiera un gasto extra de energía para alcanzarlo. Esto puede servir para desalentar ese tipo de conducta. Luego, en el control de consecuencias, se tiene que lograr manipular las consecuencias de modo que actúen como reforzadores para fortalecer la conducta deseada o disminuir la no deseada. Luego, la persona tiene que personalmente realizar sus registros y gráficas y administrar los reforzadores ante los objetivos alcanzados, ante una mejora. Esto puede hacerlo la persona misma o encargándole a terceros. Generalmente los terceros son los que administran esto de una mejor manera. Luego, la persona también tiene que recordar las consecuencias naturales de lo que está haciendo, o sea, los costos y beneficios de la conducta que está intentando cambiar o adquirir, y organizar también las consecuencias de su propio comportamiento. Esto requiere mucho autocontrol. Un tercero también puede ayudar en esta parte. Y por último, acerca de los reforzadores, se recomienda que sean diarios, que haya refuerzos extraordinarios por progreso semanal o mensual, que se cambien diario o semanalmente para que el sujeto no se aburra fácilmente, que terceros administren los reforzadores y que por último le cuente a los demás de este progreso para que pueda recibir un reforzamiento positivo de su entorno. Ahí está. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo prevenir las recaídas y lograr que la mejoría perdure en este programa de conductas. El primer punto que sí que tener en cuenta son las situaciones como causas de las recaídas, en el cual intervienen distintos factores como contratiempos evitables, contratiempos inevitables, el reaccionar exageradamente frente a contratiempos ocasionales o verbalizaciones contraproducentes. El segundo punto que se tiene que tomar en cuenta en esto son las causas de la recaída en la especificación de la respuesta, en los cuales hay que tener en cuenta que se tiene que tener un objetivo claro o borroso, un objetivo a largo plazo, o también evitar intentar demasiado o demasiado pronto. Las consecuencias como causas de la recaída, en esta se tiene que tener en cuenta que se tienen que incorporar recompensas cotidianas en el programa. Y por último, las consecuencias que solo son significativas por acumulación. Por último, para finalizar la exposición, cabe recalcar que hay que tener en cuenta que no siempre se necesitan llevar a cabo terapias o estar bajo la supervisión de un terapeuta para cambiar. Basta con que el sujeto sepa los pasos claros y básicos de esto que estuvimos hablando a lo largo de la exposición sobre pasos de modificación de conducta, y él mismo va a poder modificar su conducta. Muchas gracias por su atención.